Estamos en comunicación con Carlos Bianco, que es jefe de asesores del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y fue con Axel Kicillof, cuando el actual gobernador era ministro de Economía, uno de los encargados de impulsar la normativa en Naciones Unidas para la reestructuración de deuda soberana para países en quiebra. Por este punto vamos a empezar a charlar justamente con Carlos Bianco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Nora Beiras de este lado. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, contanos, a ver, ¿qué implican estos fallos que se están dando llamativamente en este momento en un contexto electoral, favoreciendo los fondos buitres en procesos de reestructuración de deuda de la Argentina y lo que ustedes habían propuesto en Naciones Unidas y que evidentemente los juzgados de los países centrales no los consideran? Sí. En este caso no es estrictamente un proceso de reestructuración de deuda, sino que son dos fallos, uno que tiene que ver con la expropiación de YPF y en el otro en los dos casos de fondos buitres, sabemos, sí, ¿no? Que es lo primero que hay que remarcar, y en el otro caso tiene que ver con el reclamo que hace una serie de fondos buitres respecto de unos bonos que se habían emitido en Argentina. Entiendo, si mal no recuerdo, era en la época en donde era presidente Néstor Kirchner, que estaban atados a crecimiento, que tenían una explicación muy lógica, que Argentina podía pagar un rendimiento mayor en sus bonos en tanto y en cuanto tuviera un crecimiento mayor al 3%. Son cuestiones técnicas bastante complejas las que están por detrás, y hoy yo tampoco tengo toda la información porque estoy en el gobierno nacional y estos son asuntos que competen el gobierno provincial y son asuntos que competen al gobierno nacional, pero lo voy a explicar lo más sencillo posible. En el caso del fallo de YPF tiene que ver con la expropiación que en su momento hizo la presidenta Cristina Kirchner cuando Axel efectivamente estaba en el Ministerio de Economía, y que realmente es un ridículo jurídico. Repito, es una demanda que hacen fondos buitres que le compran el caso a una empresa española que quiebra, que tenía parte de las acciones de YPF en ese momento, y que el juez de la quiebra le vende el concurso, le vende la quiebra a un fondo buitre que se dirige a litigar exactamente al juzgado de Loreta Presca, que era el que anteriormente manejaba el juez Grieta. Lo inédito, lo insólito del fallo que se conoció la semana pasada es que, si bien los buitres pretendían que se juzgue con la normativa, con la ley estadounidense, con la ley de Nueva York, la jueza dice no, esto hay que juzgarlo, esto corresponde juzgarlo con la ley argentina, por lo tanto voy a analizar la normativa argentina. Pero lo insólito es que pone en términos de jerarquía por encima de la ley de expropiaciones, que es la ley nacional que se utiliza para regular y para llevar adelante cualquier tipo de expropiación argentina. Ella antepone, le da un rango jerárquico mayor al estatuto que se creó en la empresa YPF cuando fue privatizada originalmente, obviamente con el objetivo de que no pueda ser nunca más estatizada o nacionalizada. El problema jurídico ahí es que en la normativa argentina, obviamente una ley nacional siempre está por encima de un estatuto privado, que es un estatuto de una empresa. O sea que ese es el ridículo jurídico ante el que estamos, y que seguramente el gobierno nacional, quien está llevando el caso, va a tener que apelar. En el otro caso, en el del cupón PBI, llamémoslo, sí, en el también de Londres, sí, en el de Londres, también es bastante insólita la situación, porque lo que sostenían esos bonos con cupón de PBI es que Argentina pagaba un rendimiento mayor si la economía crecía por encima del 3%. En 2013, junto con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional y con el monitoreo, con el trabajo en cooperación con el FMI, se decide actualizar la base de cálculo sobre la cual se calcula la variación de la actividad en Argentina, si la economía creció, cuánto creció, si no creció, etcétera, que quiero explicarlo muy sencillamente. Es algo que hacen todos los países del mundo
con la asistencia del FMI en todo momento. No es que se le ocurre a alguien hacerlo con algún objetivo en particular. Todo el tiempo se modifica la base de cálculo porque se modifica la estructura económica. A ver, yo lo estudié bastante y trabajé bastante tiempo desde el punto de vista académico estos temas en la Universidad de Quilmes, en los análisis de la matriz insumo-producto, y ahí suceden dos cosas con las economías a medida que pasa el tiempo. Por un lado, cambia la composición sectorial de las economías, es decir, aumenta más rápido, por ejemplo, el sector automotriz que el sector agropecuario, y eso tiene impactos distintos sobre el cálculo de crecimiento. Por otro lado, el cambio tecnológico hace que se vayan utilizando distintos insumos provenientes de distintos sectores y por lo tanto hay que ajustar permanentemente esa matriz de insumo-producto. En Argentina se estaba trabajando con datos de 1993 hasta ese momento, o sea que era una economía que no tenía nada que ver, una estructura económica que no tenía nada que ver en 2013 con la estructura económica que uno podía observar en el año 1993. Apenas había empezado la convertibilidad, no se habían llevado adelante los procesos de racionalización empresaria, de concentración de empresas, etcétera. O sea que la estructura económica con la que se medía el PBI en 1993 y que se seguía midiendo todavía en 2012 no mostraba lo que pasaba en la Argentina. Por eso justamente con la asistencia del FMI se llegó a una nueva base de cálculo y se calculó el crecimiento y dio menos del 3%. Pero también lo que hay que decir es que cualquier otra medición que se hizo, por ejemplo, por parte de consultoras privadas, del sector privado, ninguna dio en el año 2013 por encima del 3%, e inclusive durante el gobierno de Mauricio Macri se hizo una actualización y un recálculo de esto y dio también por debajo del 3%, dio el 2,4%. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual estos bonistas y este juzgado pueda decir que se intentó, como decía Clarín hoy, con una información falsa, que es que se modificaron las estadísticas para no pagar, para mentir con los datos y no pagar con el crecimiento del PBI. A lo sumo, si uno pretendiera modificar datos para mostrar alguna cuestión vinculada a la bonanza económica, los modificaría para mostrar que la economía creció más. ¿Quién quiere mostrar que la economía creció menos? Por eso es todo realmente un sinsentido, en el cual, seguramente se tendrá que apelar, el gobierno nacional tendrá que apelar los fallos, pero lo que dijo el gobernador hace pocos días, lo que dijo nuestro ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, que en ese momento obviamente estaba en el equipo del gobernador, justo coincide además, como pasó en el año 2015, con el año eleccionario, que avanzan muy fuerte los fondos buitres para perjudicar claramente no solo a la Argentina, sino a una fuerza política que es el peronismo. Lo que es llamativo también que en el caso de Londres, el único testigo que intervino en el proceso, según la nota que se realiza hoy en Página 12, fue el estudio de Orlando Ferreres y Asociados, ¿no?, en favor de los fondos buitres. Sí, yo la verdad que no tuve tiempo de estudiar el caso, estoy con otros menesteres, pero yo creo que el juzgado va a tener que en tanto y en cuanto se produzca una apelación, incorporar una cantidad adicional de testigos y de análisis, porque es totalmente un ridículo fáctico. Carlos, y con respecto a la propuesta que se había hecho en su momento sobre deuda soberana que ustedes trabajaron junto con Axel en Naciones Unidas, ¿esto prosperó de alguna manera o quedó todo en la nada? Mira, prosperó de alguna manera porque efectivamente por amplísima mayoría, luego de un trabajo técnico muy importante llevado a cabo, político llevado a cabo por nuestra presidenta, técnico y político llevado a cabo por nuestro Ministerio de Economía, en su momento Axel y el equipo económico, y diplomático por parte de la Cancillería Argentina cuando estaba Héctor Timerman. Yo en ese momento trabajé junto con Héctor. Yo en ese momento era secretario de Relaciones Económicas Internacionales y tuvimos llamémoslo una victoria histórica en las Naciones Unidas, porque por amplísima mayoría, si mal no recuerdo, era 131 votos a favor, 6 en contra y 30 abstenciones, o sea que por amplísima mayoría los países del mundo habían aprobado un marco legal determinado para la reestructuración de deudas soberanas, de las deudas que tienen los países
justamente para acotar la posibilidad del accionar que tienen los fondos buitres, que son fondos, como su palabra lo indican, que están buscando intersticios jurídicos todo el tiempo, que compran deuda en default y después litigan contra esta deuda en default en juzgados, como en su momento fue el del juez Griesa, muy favorables a sus intereses, y terminan literalmente vaciando países, porque Argentina de última es un país grande, es un país importante con un PBI muy alto, pero se conocen otros casos todavía mucho más difíciles de pequeños países, de islas del Caribe o países de África, que lo terminan básicamente expoliándolos totalmente, países de menor magnitud económica en términos absolutos y en términos relativos al nuestro. Fue exitoso porque fue aprobado por Naciones Unidas, pero la aprobación de ese marco, de la creación de ese marco que tenía 11 principios generales, si mal no recuerdo, después requería un trabajo técnico y una segunda vuelta de discusiones con los países para avanzar en cuestiones normativas, operativas y prácticas, que lamentablemente cuando terminó el gobierno de Cristina y asumió el gobierno de Macri, el gobierno argentino no impulsó. O sea, el interesado en que se lleve adelante, que había hecho todo el trabajo diplomático, todo el trabajo técnico, todo el trabajo político, que había conseguido los votos, que las Naciones Unidas habían habilitado esa discusión en términos generales, pero había que avanzar en términos particulares. Lamentablemente la Cancillería argentina, bajo la gestión de Macri, abandonó totalmente el proyecto y obviamente el principal interesado era Argentina y ese proyecto se terminó diluyendo. Carlos, ¿qué tal? Victoria Insberg te saluda. Hablando de otros menesteres que decís que estás en estos días muy ocupado, tuviste un cruce fuerte con Aníbal Fernández, que tuvo bastante repercusión sobre el tema, de las PASO. Él se había referido también de forma un poco peyorativa al gobernador. ¿Vos crees que con este nivel de conflictividad, digamos, interno, cómo te imaginás ir a unas PASO? No sé, sin que sea contraproducente para el mismo espacio general. Mira, no es que yo haya tenido un cruce con el ministro de Seguridad, con Aníbal Fernández, a quien he dicho públicamente en reiteradas veces, con quien tengo un gran afecto y un gran reconocimiento por su tarea, sobre todo en el pasado, como ministro de Cristina, como intendente de Quilmes. Yo soy quilmeño, lo conozco del ámbito local, inclusive. Lo que digo es que si él considera que el gobernador no está en conocimiento de lo que sucede en el conurbano, en distintas materias, y él está con mayor grado de conocimiento de esas situaciones, me parecería que él puede entonces presentarse como candidato en una PASO, porque se ha hablado mucho de la posibilidad de una PASO en la provincia de Buenos Aires. El gobernador en febrero lo dijo: no tengo ningún problema ir a una PASO con cualquier compañero o compañera que tenga un proyecto distinto para gobernar la provincia, hasta quizás superador, porque uno tampoco va a creer que siempre es el dueño de la verdad ni que siempre tiene el mejor proyecto. Uno milita el proyecto que milita y trabaja en el marco del proyecto que uno representa. Pero en este caso me parece, si es así, que se podría presentar a Aníbal Fernández o cualquier otro compañero o compañera que tenga un proyecto superador. Respecto de las PASO, es una posibilidad. Creo que hoy a nivel nacional se está hablando, varios dirigentes, ministros del Interior, el jefe de gabinete, han hablado sobre esa posibilidad. Así que, no sé, yo no la descarto, quizás suceda. Yo no estoy vinculado a ese debate a nivel nacional. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en donde en principio, más allá de la eventual postulación del gobernador para la reelección, no hay ningún otro candidato que haya dicho que tiene intenciones de presentarse. Tendremos que hacerlo de la manera más ordenada posible, como siempre. Obviamente las PASO, cualquier contienda electoral genera tensiones, genera discusiones, genera debates. Mientras se hagan dentro del marco del respeto y con argumentos, a mí no me parece mal debatir y discutir. El problema que se ha dado en otras ocasiones es que no se ha respetado, digámoslo como creo que lo dijo el jefe de gabinete nacional hoy, que no se ha dado en el marco, dentro de un marco de convivencia o algo así. Sí, no sé, tal vez habría que establecer algunas reglas, porque digo, la discusión interna viene muy álgida y todavía ni siquiera está claro que va a haber paso o algo así, ¿no? Digamos, en ese sentido yo en ese sentido creo que hay dos reglas, no hay mucho más para discutir. Respeto
y datos, digamos, que las discusiones sean sobre la base de diagnósticos y caracterizaciones, no de ataques y de difamaciones. Me parece que con el respeto y con el debido sustento de los debates se puede dar cualquier tipo de debate sin inconveniente. Y te llevo un poco al tema, bueno, de esta semana, el tema del asesinato del chofer y, bueno, y todas las consecuencias que tuvo después. ¿A ustedes, pasado un par de días, les sigue pareciendo raro el episodio del robo y el asesinato y por qué o no? Mira, lo que ha sucedido tanto en el hecho como en el salvaje ataque que luego tuvo que sufrir nuestro ministro de Seguridad, hay algunos indicios. No me animo a decir de que, no quiero hacer ninguna hipótesis extravagante, ni mucho menos. Solamente quiero señalar, como lo ha hecho el ministro, como lo ha hecho el gobernador, que hay algunas situaciones que no son normales o comunes en ambos hechos. En el caso del asesinato, se llevó adelante en un punto que justamente equidistante de 2 retenes policiales que había a lo largo del trayecto de ese colectivo. Por lo tanto, no era un problema de que no había policía en la calle. Obviamente no puede haber policía, cada colectivo puede estar siendo monitoreado por un patrullero, porque eso sería inclusive ineficiente en términos de una política de prevención de la seguridad ciudadana, porque los patrulleros tienen que estar haciendo otra cosa, más allá de cuidar al pasaje que va arriba de un colectivo. De hecho, arriba del colectivo había un policía de civil, entiendo que era un policía de la ciudad. Se produjo el atraco, digamos, se lo encerró con un auto a un nivel equidistante de 2 retenes, con un fusilamiento a sangre fría, con un arma de precisión, con munición de alto costo. O sea que hay muchas cosas para averiguar, para investigar cuáles fueron los móviles, con un robo menor, absolutamente menor, entiendo que de una cartera, una mochila, a la que ni siquiera la revisaron para sacar un teléfono celular. Bueno, ahí, por eso ahí yo no digo indicios de nada, digo que hay rasgos no normales, no tradicionales en este tipo de delitos, de acuerdo a lo que dicen los expertos de seguridad, no lo que digo yo, lo que dicen los expertos en materia de seguridad. Y en el suceso del ataque salvajísimo que sufrió nuestro ministro, también ha sido muy raro lo que sucedió, porque así a media hora estaba el ministro de Transporte, Jorge Donofrio, dialogando y hablando con tranquilidad con los choferes y con las personas que estaban ahí cortando la calle y haciendo una protesta, y apenas llegó el ministro de Seguridad, una parte de ese grupo se le abalanzó, lo empezó a golpear sin que medie palabras. O sea que, bueno, son todas cosas que se van a averiguar. Entiendo que se ha procedido a la detención de aquellos que golpearon al ministro, bueno, que tendrán que dar las explicaciones del caso. Sí, sobre eso, digamos, hubo algunas críticas a no sé si estuviste siguiendo la forma en que se detuvo a los choferes, que se fueron a la casa de noche a allanar. ¿Vos tenés algún comentario sobre este proceder en particular? Sí, que fue un proceder dictado por un juzgado de la ciudad, con policía de la ciudad. Y que, bueno, obviamente eso no es una instrucción que da el Ejecutivo Provincial, ni mucho menos, ni el Ministerio de Seguridad, es una instrucción que da la justicia de cómo llevar adelante el procedimiento, pero fue coordinado por la policía de la ciudad y pedido por un juez de la ciudad. Sí, la verdad que las imágenes son por lo menos criticables, ¿no? La forma en que era evidente que no estaban huyendo, los fueron a detener. Y... No, sí, por eso. Pero no es algo que haya solicitado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se lleve adelante ese procedimiento en esos términos, no para nada. Muchísimas gracias, Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por este diálogo con la M750. A ustedes, muchas gracias. Gracias.